Vamos a tener una empresa que decimos que su objetivo es maximizar el beneficio, ¿cierto? Cuando la empresa maximiza el beneficio, lo que tiene que hacer son dos cosas, o dos decisiones que tomar, ¿verdad? Vamos a decidir, uno, ¿cuánto producir? Y dos, ¿cómo producir? ¿Cuánto producir? Va a venir de mirar mi demanda. Porque por mucho que yo sepa cómo voy a producir, no puedo llegar y definir cuántas cantidades voy a producir, ¿cierto? Tengo que mirar un poco la demanda. Y esa decisión de cuánto producir, nosotros la vamos a sacar de la función de beneficio. Vamos a decir que aquí la empresa va a producir en relación a esta función de beneficio. Y lo que vamos a hacer, vamos a derivar esta cuestión con respecto a la cantidad y lo vamos a igualar a 0. Me estoy adelantando, esa es la materia de la próxima semana. Justo nos vamos a meter en el cuánto producir. Pero dentro del cuánto producir, como que adentro hay una decisión de optimalidad. ¿Se fijan que hay una función que vamos a definir, la función del costo mínimo, o la función de costo, que representa cuál es el costo de producir una cierta cantidad? Pero hay múltiples costos de producir las cantidades, ¿cierto? Porque si ustedes recuerdan, yo puedo definir los costos de la producción en función del capital y el trabajo que contrato, o los factores, cualquier factor, como la suma del precio de un factor por la cantidad de ese factor, más el precio del otro factor por la cantidad del otro factor, ¿cierto? Pero esto es múltiple. Esto es múltiple. Hay muchos costos que dependen... ¿Pago ya? No se pago acá. Hay muchos costos que dependen de las combinaciones de factores que yo considere. Si yo considero distintas combinaciones de factores, tengo muchos costos. Y ya sabemos del isocuanta que tengo muchas formas de producir una misma cantidad. Por lo tanto, una misma cantidad tiene muchos costos distintos posibles. Entonces yo tengo que elegir alguno. ¿Y cuál voy a elegir de esos? El óptimo. Y el óptimo lo vamos a elegir a través de la minimización. ¿Vale? Entonces, para poder definir cuánto producir, primero tengo que saber cómo producir. ¿Entienden la idea? Es como una muñeca rusa. Vamos a meter dos problemas uno dentro del otro. Y el cómo producir, vamos a minimizar el costo. ¿Ah? Por eso, como que un problema está dentro del otro. ¿Podría yo meter los dos problemas en esta función de beneficio de acá y obtener todo ahí? Sí. Matemáticamente sí se puede, más complicado, pero sí se puede. Pero nosotros pensamos que queda bastante ordenado así. Entonces primero pensamos, ¿cómo produzco cualquier cantidad de la mejor manera posible? Y con esa mejor manera de producir, la meto en mi función de beneficio y obtengo qué cantidad debería producir, dado que la estoy produciendo de la mejor forma posible. ¿Lo ven? Esa es la escala. Entonces estamos ahora viendo la minimización de los costos. Entonces, si recuerdan, nosotros definimos la isocosto como la curva que nos muestra las diversas combinaciones de factores que nos dan un mismo nivel de costos totales, dados los precios de los factores. ¿Qué quiere decir ese dados los precios de los factores? Es que todo lo que voy a marcar ahora en azul, todo lo que voy a marcar ahora en azul son parámetros, son números. Es un precio que para nosotros viene dado, no es una variable de decisión. ¿Y qué decide la empresa? ¿Cuáles son sus variables de decisión? Las cantidades de factores. Eso es lo que decide la empresa. ¿Qué cantidad de factores va a contratar? Y después, ¿qué cantidad de producción va a realizar? Son las tres cosas o dos cosas que decía la empresa, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a definir los costos totales de una empresa de esta manera. Hagamos un ejemplo. Imagínense que produzco, no sé. Sigamos con el ejemplo de la fotocopiadora. Imagínense que tengo una empresa que saca fotocopias, ¿cierto? Y para sacar fotocopias necesito, vamos a suponer, dos factores. Las máquinas, ¿verdad? Las máquinas que sacan fotocopias. Entonces en este caso la K va a ser nuestras máquinas de fotocopia. Y L va a ser el trabajo, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo podríamos medir las máquinas de fotocopia? Podríamos medir el tiempo, ¿cierto? Horas de máquina, ¿cierto? Entonces vamos a decir acá horas máquina. Y el trabajo lo vamos a medir en horas de trabajo.
que yo tengo un presupuesto, vamos a poner un presupuesto de... pongámosle precio. ¿Cuánto saldrá el arriendo de una de estas máquinas de fotocopia por hora? A lo mejor al mes el arriendo sale 200 lucas. Si lo sacamos por hora, a lo mejor sale como 100 pesos la hora. Pongámosle una aproximado, 200 pesos la hora. Ya. 200 pesos. Entonces sería 200 pesos por hora, ¿verdad? Este sería R, ¿verdad? Ahí yo lo definiría. Entonces nos faltaría W. ¿Cuánto sería el pago por trabajo por hora? Pensemos en el sueldo mínimo. ¿Saben cuánto es el sueldo mínimo por hora? Algo así como 1.300 pesos. Pongámoslo en 1.300 pesos. Y este sería W. ¿Vale? Entonces, si yo defino ahora mi isocostos, sería una función de esta forma. Sería 200 por K más 1.300 por W. ¿Cierto? Si yo quisiera ahora, fíjense lo que me dice, tengo como 3 incógnitas. ¿Todos lo ven? Hay como 3 incógnitas. ¿Cuánto K tengo? ¿Cuánto W? ¿Cuánto K tengo? ¿Cuánto W tengo? Y dados eso me van a dar un costo, ¿verdad? ¿Qué pasó? L, ¿verdad? Ven que ando muy ocurrente hoy. Ahí, L, ahí sí. Entonces imagínense, yo puedo definir mi isocosto de esta forma. Vamos a despejar K, entonces vamos a decir que va a ser el costo total dividido por 200. Déjenme cambiar 1.300. Pongamos un número que sea divisible por, que se divida por 200. Pongamos 1.400. Ya. Ahí está. Ya, ahí sí. Entonces aquí sería 1.400 dividido por 200. ¿Verdad? Entonces aquí nos daría 7. Este sería nuestro isocosto. Entonces, ¿por qué es isocosto? Porque si yo le doy distintos costos, me va a crear una familia de funciones. Dado un costo, voy a tener una función. Entonces tengo acá una familia de funciones, ¿no ven? Por eso tengo esto, tengo una familia de funciones. Y que todas estas me dicen un costo específico. Entonces imaginemos que tengo un presupuesto de 100 lucas para operar en el mes. Entonces con ese presupuesto de 100 lucas, dame un segundo. Con ese presupuesto de 100 lucas me dice este isocosto que lo máximo que yo podría hacer 0. Uy, esto es... Espera. Yo aquí 5, le quito 2, 0, 500, ¿cierto? Lo máximo que podría hacer es contratar 500 horas de trabajo de las máquinas, o, te contesto el tiro, o... Uy, yo que pongo estos números complicados, déjenme. Menos, obvio. Acá, al despejar. Ahí y acá. ¿Eso era la acotación? Súper. Ven que esto se llama cuando uno improvisa, pueden aparecer errores. Y ahí el costo total es un número también. Claro, el costo total es un número. Y es un número que tú lo vas dando cada vez, ¿cachai? Entonces, suponte que tengo 100 lucas. Por eso quiero hacer un ejemplo numérico. A veces uno con un ejemplo numérico te queda más clara las ideas. Entonces ya 71,4. Entonces, eso sería el isocosto, ¿lo ven? Entonces, ese isocosto, dado 100 lucas, me dice todas las combinaciones de capital y trabajo que juntos me darían un costo de 100 lucas. Por lo tanto, cualquier combinación de capital y trabajo en esa línea me da 100 lucas de costo. Si yo tengo 50 lucas, 50.000 entonces, dividido por... ¿Cuánto dijimos que era? Por 200, ¿no? Si yo tuviera en cambio 50.000, por ejemplo, la vamos a hacer con azul, lo máximo que yo podría contratar son 250 de horas de máquina. Y 35 horas de trabajo. Y me quedaría acá. Y todas estas isocostos serían paralelas unas entre otras. ¿Por qué? Porque todas tienen la misma pendiente, que sería W sobre R. Entonces W sobre R es la pendiente de mi isocosto. ¿Ahí se entiende la idea de las isocostos? Súper.
Quizás había quedado un poco en el aire con tanta letra, a veces con números es más fácil entenderlo. Entonces el isocosto me representa todas las combinaciones de capital y trabajo que me dan un mismo costo en una isocosto. Entonces yo tengo una familia de isocostos para todos los costos posibles. ¿Lo ven? Entonces, si yo quiero saber cuál es el costo de una combinación de capital y trabajo, lo que tengo que saber es por cuál isocosto pasa. Ok. Ya con la isocosto, podemos hablar de la minimización del costo. Entonces, como nosotros sabemos, nosotros vamos a representar la producción con la isocuanta, ¿verdad? La isocuanta nos representa a todas las combinaciones de capital y trabajo que nos dan la misma cantidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar el isocosto que nos dé el menor costo posible. ¿Y cuál va a ser esa? La que está tangente. Volvamos al ejemplo de la fotocopia. Entonces ya teníamos la isocosto de nuestra fotocopia. Teníamos un montón de isocostos posibles, ¿verdad? Y todas, bueno, no se ven paralelas. Todas paralelas y con pendiente W sobre R, ¿verdad? O menos W sobre R. ¿Cuál sería W sobre R en el ejemplo de la fotocopia? Era 7, ¿cierto? Menos 7, entonces todas. Entonces lo que tenemos que hacer para saber cuál es la mejor forma de producir una cantidad particular, necesitamos conocer la isocuanta. Entonces vamos a graficar la isocuanta. Y esa podría ser cualquier cantidad determinada. ¿Ah? Sí, es menos 7. Es 7 en valor absoluto, ¿cierto? Menos 7. Y lo que vamos a hacer es buscar la que nos dé menor cantidad. Entonces, ven acá que yo tengo muchas formas de producir esta cantidad. Podría producirla de esta forma, de la forma A. Podría producirla de la forma B, de la forma C, de la forma D. E infinitas, ¿no ven? Y yo puedo decir a ciencia cierta que la forma A es más cara que la forma B. ¿Lo ven? Porque pasa por un isocosto que está más arriba. La forma C es igual de cara que la forma B, porque están en la misma isocosto. ¿Lo ven? La forma D es igual de cara que la forma A, porque están en la misma isocosto. ¿Y hay alguna más barata que esta? Claro, por ejemplo, yo podría hacer acá. Y esas dos cortes son más baratos que los otros cortes. ¿Y cuál va a ser el corte más barato posible? Justo el tangente. Entonces, esta es la forma más barata de producir. ¿Qué? Y esa es la isocuanta. Continuemos la idea del ejemplo numérico. Hagamos un ejemplo numérico. A veces a uno le quedan como más claras estas cosas con un ejemplo con números, ¿cierto? Como estoy inventando el ejemplo, puede que no dé algo muy coherente. Estoy yo inventando los ejemplos, así que todos claros con eso. Lo estoy inventando en el momento. Entonces imaginemos que tenemos una función de producción tipo Cobb-Douglas, que son las más fáciles. Y vamos a hacer una Cobb-Douglas K por N. K por N. Entonces esta función de producción me dice, si tengo una hora de máquina y... Ya, vamos a hacerla así. ¿El punto C es la más barata y la óptima? Claro, ese sería el óptimo. Ya. Porque es la que estamos minimizando. No, uno sobre ese. Ya. Ya, ahí está. Ya, imagínense que esa es nuestra función de producción. Por lo tanto, si tenemos una hora de trabajo y una hora de maquinaria, vamos a producir 1000 fotocopias. Esa es como la idea de esa función de producción. Si no tengo maquinaria, no puedo hacer fotocopia. Si no tengo horas de trabajo, tampoco puedo hacer fotocopia. Y la vamos a hacer que sea así. Si tengo 2 horas de trabajo y 2 horas de fotocopia, voy a producir 4000. Eso es como la que está ahí armada. ¿Qué tipo de rendimientos tiene esa función de producción? Creciente, en este caso. Es porque quiero hacer algo con números fáciles. En realidad creciente no es como tan lógico de este ejemplo. Debería ser como constantes, yo creo, ¿no? Ya, hagamos la constante. Un medio. Entonces, una hora de trabajo, una hora de maquinaria nos dan 1000 fotocopias. 2 horas de trabajo y 2 horas de maquinaria nos van a dar
2000 fotocopias. Y así sucesivamente. Consta. Ya, ok. Creo que esa representa mejor el problema, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos nuestra función de costo. Ya la teníamos, ¿verdad? Sería el costo total. Y acá como L, ¿verdad? Entonces dijimos que era 1400 por L más 200 por K. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer el problema de minimización, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el problema de minimización? Vamos a plantear el multiplicador de Lagrange. ¿Lo hago con Lagrange o lo hago con la tangencia primero? Lo puedo hacer de las dos formas. Hagámoslo con Lagrange para que agarren el orden. Después podemos mostrar que cumple las condiciones de tangencia. Ya. Entonces vamos a plantear el multiplicador de Lagrange. Entonces nos vamos a poner acá nuestra restricción. Entonces vamos a decir 1400 L más 200K. Vamos a elegir L y K. Vamos a hacer más lambda por nuestra restricción. Entonces vamos a decir K elevado a un medio, L elevado a un medio por 1000 menos Q0. Entonces ahí nos va a decir que si nosotros optimizamos esta función, nos va a decir cuánto capital y trabajo nosotros deberíamos contratar. Ya que hay dos formas de enfrentar este problema. Dos formas. Si yo les pusiera acá y les dijera en realidad lo que queremos hacer es producir 10.000 fotocopias, 10.000 fotocopias en un mes, me estoy inventando, y yo reemplazo 10.000 acá, vamos a llegar a una solución numérica. Vamos a llegar a la combinación de capital y trabajo exacta para producir esas 10.000 fotocopias. Si yo no le pongo 10.000 y dejo Q expresado, voy a llegar a una función que depende de Q. Y me va a decir, y ahí si yo reemplazo los 10.000 me va a decir cuánto capital y trabajo para cada uno. Hagámoslo con los números para que lleguemos al número. Y después podemos reemplazar con Q y lo hacemos con Q. ¿Ya? Para que vean las dos formas de resolver esto. Entonces trabajemos con 10.000. Ok. Entonces, ¿cómo yo resuelvo este problema de optimización? Tengo tres condiciones de primer orden. Una con respecto a L, una con respecto a K y una con respecto a lambda. Derivo, ¿cierto? Estoy optimizando. Derivo con respecto a K, con respecto a L y con respecto a lambda. Entonces, vamos a derivar primero con respecto a L. Entonces aquí nos va a quedar 1400 más... Bueno, las puse al revés. Ya. Un ojo. Acá lo puse al revés la restricción. No importa mucho porque después nosotros igualamos. Si yo pongo acá la función, este tiene que ir restando. Si yo pongo la función restando, este tiene que ir sumando. La idea es que les tiene que quedar siempre menos lambda por la función. Yo lo puse al revés. Pero hay un detalle que no es muy relevante para ustedes. Van a llegar a su solución incluso si lo ponen al revés, porque después igualan a 0 y igualan. Da lo mismo. Entonces vamos a tener 1 sobre 2 por lambda. Claro, entonces Q0 va a ser 10.000. Entonces déjenme volver a ponerlo y lo escribo bien. Para que no se me confundan. Entonces aquí sería, si lo hago con más, entonces sería más. En este caso, entonces, pongámoslo con azul. Q0 sería 10.000 menos K elevado a un medio, L elevado a un medio por 1000. Ahí sí, ¿cierto? Entonces yo derivo todo con respecto a L. E igual a 0, porque el 10.000 da lo mismo. ¿Lo ves? Porque no está ni multiplicando ni a L ni a K. No, ahí está bien, pues. Está bien. Está bien, ¿cierto? Está bien. Después derivo con respecto a K. Ya. La segunda sería entonces 200, ¿verdad? Menos un medio por lambda por K elevado a menos un medio por L elevado a un medio por 1000. Y la tercera condición de primer orden, con respecto a lambda, me queda la restricción. Entonces me quedaría 10.000 menos K elevado a un medio, L elevado a un medio por 1000.
Y ahí me queda un sistema de ecuaciones que resuelvo, ¿verdad? Las dos primeras ecuaciones, esa es la gracia del multiplicador de Lagrange. Las dos primeras ecuaciones me dicen que no pueda mejorar cambiando la función. Es decir, que esté donde la derivada de verdad es 0. Es decir, que esté en el punto de tangencia. Estas dos condiciones te obligan a estar en el punto de tangencia. Y esta tercera condición lo que hace es que cumplas tu restricción. Entonces, con estas dos primeras restricciones vamos a resolverlas. Lo que podemos hacer acá es igualar, es como lo más fácil, ¿cierto? Entonces acá yo hago 1400 dividido por 1000 igual a 1/2 k elevado a 1/2, L elevado a menos 1/2. Puedo despejar lambda, ¿cierto? Entonces acá nos queda 2. Ya nos queda 2, 1,4, 1400 dividido por 1000 por... Ya, dividido por k elevado a 1/2, L elevado a 1/2 igual a lambda, ¿cierto? Esa es la primera. ¿Qué? Le había puesto menos, pero claro, puede ser así multiplicado arriba, ya. L elevado a 1/2. Ahí sí, ¿cierto? Ya, esa es la primera. Y de la segunda llegamos a algo muy parecido. Sería 200 dividido por 1000 por 2 por la lambda. Y aquí me quedaría el L abajo, ¿verdad? No. Ven que esto me pasa por tratar de hacerlo rápido en pocos pasos, ¿verdad? Esto pasa para el lado y pasa dividiendo. Claro, cada vez queda arriba. Me falta un 0. Ahí sí, ¿cierto? Ya. Y los igualamos, ¿verdad? Entonces nos quedaría 2, 1400, 1000, L elevado a 1/2, K elevado a 1/2. Creo que tengo un error, ¿o no? ¿O está bien? 2, 200, 1000, K elevado a 1/2, L elevado a 1/2. Entonces, ahí sí. Entonces L pasa multiplicando, me queda L. K pasa multiplicando, me queda K. 2 y 2, chao. 1000 y 1000, chao. Y nos queda el 7. ¿Ahí sí? ¿Está bien? Ustedes son mejores para el álgebra cálculo que yo, ¿no? Tal vez. Esta función de acá se llama la isoclina. O senda de expansión. No, esa función nos indica todas las relaciones de capital y trabajo que te cumplen la tangencia. Entonces volvamos acá. Volvamos acá. Ahí tengo... Silencio, por favor. Ahí tengo una isocuanta que está en este punto de tangencia, ¿verdad? Que está ahí. Pero no es la única posible isocuanta, ¿o no? Yo tengo muchas posibles isocuantas. Tengo esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá, ¿verdad? Y todas esas isocuantas van a tener la tangencia en un mismo camino, en una misma senda. Esa es la senda de expansión. O isoclina. Todas pasan por esa misma caminito. Por ese camino pasan todas las tangencias. Y por eso siempre les queda una relación K y L, porque pasa siempre por el origen. Tienen que tener ojo, esa relación siempre tiene que quedar en función de K y L para que pase por el origen. Si no, hay algún problema. Entonces en este caso, nos da K es igual a 7L. Esa sería nuestra senda de expansión. ¿Lo ven? Entonces, si yo quiero saber la forma de producir la cantidad 10.000, no me sirve cualquiera de esas combinaciones, pues me sirve una, la que se intersecta con la función de producción cuando logra la cantidad que yo quiero producir.
Por eso usamos la última condición de primer orden. ¿Lo ven? La última condición me asegura, déjeme usar otro color, esa última condición me asegura que yo esté cumpliendo esa restricción. Ojo chiquillos, esto que estoy hablando ahora todo lo estoy grabando, así que va el ejercicio grabado en un ratito más. Y no lo voy a editar, lo voy a subir como está, ¿ya? Para apurarme, no demorarme. Entonces, el último paso sería reemplazar en la última restricción de primer orden, en la última condición de primer orden. Entonces, la última condición de primer orden, que está acá, yo reemplazo aquí, ¿cierto? Entonces vamos a decir 10.000 menos 7L, ¿verdad? Elevado a un medio, L elevado a un medio, por 1000. Acá si alguien tiene calculadora, porfa que nos ayude, porque como es con números. Entonces esto lo despejo y lo paso para el lado, en este caso me va a quedar 10.000. Bueno, a lo mejor los números fueron lo suficientemente fáciles como para no necesitar calculadora. No, nos quedó 7 elevado a un medio, no es un número fácil, ¿verdad? Por L, por 1000, igual a 0. Entonces nos va a quedar que L va a ser igual a 10.000 dividido por 1000 dividido por 7 elevado a un medio. Entonces nos va a quedar que la cantidad de trabajo que yo debería contratar es, o de tiempo de trabajo, ¿cierto? Son 10 dividido por la raíz de 7. ¿Cuánto es eso? 3.779. Eso es lo que deberíamos contratar de trabajo. 3,8 horas aproximadamente. ¿Y de capital? Oh, ¿saben qué? Hay alguien bien insistente llamándome. Entonces ahí tenemos L. ¿Alguien calculó cuánto capital debería entonces yo tener? ¿Cuánto K debería contratar? ¿Lo puedo reemplazar en la restricción? ¿O lo puedo reemplazar en la isoclina? Pues esto es más fácil, ¿cierto? Lo multiplico por 7. Entonces esto sería 7 elevado a un medio por 10, ¿verdad? ¿Y eso cuánto es? ¿Al compañero que está con calculadora? ¿Raíz de 7 por 10? 26.45. Y esas serían las horas de máquina. ¿Por qué? Tiene muchas más horas. Se fijaron que los rendimientos eran constantes en escala, ¿verdad? Pero tengo muchas más horas de máquina que horas de trabajo. ¿Por qué es eso en este caso? Porque las horas de máquina eran mucho más baratas. Entonces lo que hace este juego es que te combina las dos cosas, las productividades relativas de los factores y los precios relativos de los factores. Y te busca el punto que más te conviene. En este caso nuestro punto que más nos conviene era de... ¿Cuánto era acá? ¿Cuánto era acá? ¿Ah? Ya, 26,45 y L era 3,8. Y eso es lo que nos dicen, ¿ven? Ese es el problema de minimización. Pero esa es la resolución puntual. Y ahora la pregunta es, ¿y cuál es mi mínimo costo? ¿Cuánto me cuesta esto? ¿Cómo yo podría encontrar el costo menor? Lo reemplazo en el costo. Entonces el costo sería R por K más W por L. Entonces R era 200 por 26,45 y W era 1400 por L, que es 3,78. Y ahí, ese número me va a decir cuánto costo me sale esa producción. Me dice exactamente en qué costo estoy. ¿Sí, al compañero con la calculadora? Sorry. ¿Cuál es tu nombre? El Nicolás, que nos ha ayudado harto rato. $10.582. Entonces gasto al mes 10.582 pesos con esta combinación y logro hacer mis 10.000 fotocopias. ¿Podría haber hecho las 10.000 fotocopias de otra forma? Sí, yo sé que son números como locos, ¿verdad? Porque yo lo puse al ojo. Pero en realidad no es tan loco, porque lo que te está diciendo es que aquí no contempla la complejidad de dar vuelta a las hojas ni nada, pero te dice, en un mes debería tener por 3 horas en total a la persona que vaya quizás una vez al día y ponga on. Después va de nuevo una vez al día y pone on, y que el resto lo haga la máquina, porque la máquina es mucho más barata. Eso es como lo que te dice esta función de producción. Quizás no es representativo tanto de este problema, pero hay problemas que son así. Ya. Esa es la solución funcional. La pregunta es, ¿cuál es la solución? O sea, esa es la solución puntual. Pero nosotros quisiéramos, para analizar mejor este problema, la solución funcional. ¿Cómo obtengo la solución funcional? De todo lo que hice, lo que tendría que hacer
es en vez de poner 10.000, poner Q. No, usemos otro color porque rojo lo usé para los énfasis. Poner Q y resolver lo mismo, pero con Q. ¿Dónde me cambia mi problema? ¿Me cambia la condición de tangencia de la isoglina? No, porque Q no está. ¿Lo ven que Q no es relevante en la isoglina? Porque la isoglina se cumple para cualquier Q. ¿Lo ven? ¿Dónde es relevante el Q? Acá, en la restricción. Entonces la restricción es la que vamos a cambiar. Y le vamos a poner Q. Por lo tanto, lo único que me cambia es el final del problema. Acá. Aquí yo voy a tener Q. Aquí voy a tener Q. Aquí voy a tener Q. Entonces ahora vamos a tener que L, ¿lo ven? L va a ser una función de Q. Ya lo puedo simplificar el 1000, ¿verdad? Ya no puedo simplificar el 1000. Voy a ponerlo ahí. Entonces L, estrella, ahora va a ser una función de Q. Que me va a decir, dime cuánto Q quieres producir y te voy a decir cuántos trabajadores debería contratar para minimizar el costo. Con estos salarios y con este valor del capital. Esto es lo que se llama la demanda derivada por trabajo. Esa es la cantidad de trabajo que va a demandar la empresa derivado de lo que quiere producir. Y después hago lo mismo con... déjenme borrar esto. No lo voy a borrar. No sé por qué anda tan lento esto. Y después para acá. Bueno, lo reemplazo en la isoglina, ¿cierto? Lo más fácil. Va a ser 7 sobre 1000 por Q. Y esta va a ser mi demanda por trabajo. Mi demanda derivada por, capital. ¿Vale? Y ahí tengo mis dos demandas de factores. Es L de trabajo y K de capital. La L de Lagrange, se fijaron que traté de hacerla bien cursiva para que no se confunda con la L de trabajo. Eso es como... ¿Qué? O lag también. Sí. Traté de hacerla bien cursiva para que no se confundiera, pero... Entonces, ¿esa es una L de Lagrange? Esta es la L de trabajo. No, profe. Estoy hablando del cuadrado. No, una. ¿Dónde hay una L? K elevado a... No, K estrella. ¿K estrella? ¿Ahí sí? No parecía una estrella. Parecía cualquier cosa, ¿cierto? Ya. Y ahora, lo que me resta es esto. Yo con los números podía saber cuánto era mi costo mínimo. Entonces puedo armar una función que me diga siempre el costo mínimo para distintas cantidades de producir. ¿Y cómo lo hago? De la misma forma que hice acá. ¿Ven que simplemente reemplacé la estrella? O sea, en los costos, en mi función de costo, lo que hice acá fue reemplazar K estrella y L estrella. Entonces hago lo mismo. Voy a hacer mi función de costo, que ahora va a ser mi función de trabajo, que me dice mi demanda por trabajo y mi demanda por capital. Y ahora voy a tener una función del costo total en función de la cantidad que voy a producir. Entonces va a ser en este ejemplo 200 por K estrella en función de Q más 1400 por L estrella en función de Q. Entonces aquí voy a tener 200 por 7 elevado a sobre 1000 Q más 1400, que sería en este ejemplo, por dividido por 1000 sobre 7 elevado a un medio por Q. El primer número, ¿ven que las dos cosas son números? Acá puedo simplificar, tengo 0, 0, tengo 0, 0, pero todo esto me resolvió en un número. Nicolás, ¿cuánto me da el primer número? Sería 200 por 7 elevado a un medio, por raíz de 7 dividido en 1000. 0, 29. 0.529. Ya. Y el de al lado, 1400 dividido por
1000 dividido por raíz de 7. Porque esta es una función. Porque esta tiene rendimientos constantes de escala. Entonces lo que hace es como dividir el costo en partes iguales. Esa es como una típica de los rendimientos. Entonces, y si yo lo sumo, sería 2 por 0,29, ¿cierto? Entonces sería algo así como 1, no sé. 0,58. Y ahí llegué a mi costo total. Entonces, si quiero producir 10.000, lo mínimo que podría hacer es 10.058, que era lo que encontramos. Si quiero producir 20.000, el menor costo posible es 20.000, bla, bla, bla. Y así sucesivamente en este ejemplo. ¿Se entiende la idea? Creo que este tipo de ejemplos son buenos para uno conectar los temas y ver dónde están. Esta función de producción que hicimos es justo la misma del ejemplo que hicimos en la clase pasada, pero lo hicimos con puras letras. Déjenme llegar al ejemplo con letras, lo teníamos anotado en la clase pasada. Dime, ¿cuál es tu nombre? Karen. Cuando usted dio la función de la granja, ya no, cuando hacemos este método se le quita el un medio que estaba en el la. ¿No? ¿Se reemplaza por un asterisco o no? ¿Ves que el un medio siempre lo ocupo en este ejemplo? ¿Y cuándo vas a hacer de eso elevado a un medio al K asterisco? Ah, no, K asterisco simplemente es que estoy destacando que este es el K óptimo, es mi solución, una vez que llega el resultado. Cuando llego al resultado, yo le pongo una estrella o un asterisco para indicar que es el resultado. Ustedes pueden hacer otra cosa. Pero generalmente en un problema de optimización, uno siempre destaca la variable optimizada o óptima con una estrellita o con un asterisco. Déjenme volver al ejemplo de la otra clase. Acá hay un esquema de todo lo que hicimos. Por eso esta diapo me gusta harto, como que me quedó y la he usado hartos años en consecuencia. Porque me parece que es un buen esquema de qué hay que hacer para resolver un problema de minimización del costo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es plantear el problema, ¿cierto? Primero planteo el problema. Y entiendo cómo funciona. ¿Qué voy a hacer en mi problema? Voy a encontrar la menor isocosto para una cantidad particular de producción, ¿cierto? Cuando resuelvo, voy a encontrar el capital óptimo y el trabajo óptimo. Y si lo encuentro de forma funcional, me va a decir la demanda por capital y la demanda por trabajo. Si yo reemplazo la demanda por capital y trabajo en la función de costo, voy a llegar a la función de costo mínimo. Y esa función de costo mínimo la puedo entender mejor. Derivándola, yo obtengo el costo marginal, o dividiéndola, y obtengo el costo medio. Entonces, me parece que esta diapo es un buen resumen. Si uno entiende lo que pasa, es un buen resumen como de casi toda esta parte de la materia. Hicimos este ejemplo, ¿cierto? Que es el mismo que acabo de hacer. ¿Lo ven que es el mismo que acabo de hacer, solo que le puse números? Entonces, en la clase pasada dijimos, encontremos las demandas derivadas para la función de producción, que es así. ¿Cuál es la única diferencia con la función de producción que usamos hace un rato? Que yo le multipliqué por 1000, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces, si yo lo resuelvo solo con letras, ven que aquí esto está mal, más lambda menos. Es que eso pasa cuando uno pasa a Word de dos cosas. Y se borraron n cosas. Esto es un medio, r menos un medio, lambda, ¿cierto? Ahí tengo lambda. Estas dos yo las igualo y llego acá a la relación. Que la puedo expresar de esas dos formas, ¿cierto? Y acá está mi isoclina. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces la clase pasada. Y después uno resuelve y puede encontrar la demanda por capital y la demanda por trabajo. Solo que acá se ven con muchas letras. Pero es porque en el otro ejemplo las letras las reemplacé con algunos números. Entonces, esto era como lo que... Por acá nos quedamos la clase pasada, ¿cierto? Avanza súper poco hoy día. Entonces vamos a definir nuestra función de costo. Y simplemente como la encuentro, reemplazo en mi función de costo mi demanda por factores. Ya, yo sé que ahí se ve con muchas letras, ¿cierto? Pero es lo mismo que hicimos recién. Ven que en este ejemplo, como era rendimiento constante a escala, nos queda el costo, nos queda 2 por una cosa que relaciona. Sí, relaciona. Pensé que lo dije al revés. Que relaciona los precios. ¿Vieron que nos quedaba multiplicado por algo que tenía 7 dividido por un medio y 1200 y 1400? Es por eso nos queda esa relación. Importante esta función de costo, acuérdense. Nos representa el mínimo costo al que incurre la empresa, dado los factores y el nivel de producción que quiero lograr. Entonces me dice, dime los precios, dime cuánto quieres producir y yo te voy a decir el menor costo que podría hacerlo. Entonces, con la función de costo podemos definir dos funciones. Bueno, esa función de costo es clave porque guía mucho de la decisión de la empresa. Y para entenderla mejor, se usan dos funciones que se desprenden de esa función de mínimo costo.
La función de costo medio y la función de costo marginal. Acá es donde se equivocan mucho los estudiantes, que no estudian. Aquí uno nota inmediatamente al que no estudia. Porque cuando tienen que calcular el costo medio marginal, ellos usan esta función de costo. Entonces dividen y derivan con respecto a Q y no pueden sacar nada, porque la tienen con los factores. Esta función de costo, en realidad es la isocosto. No hay ninguna minimización, ¿cierto? Porque esta era R por K más W por L. No hay ninguna optimización detrás. Solo tengo los valores. Entonces, si yo la derivo con respecto a Q o la divido con Q, no puedo hacer nada. Y aquí es donde se equivoca. Y uno nota. Es como el error típico del que no estudió. Que tiene el formulario. Y entonces no distingue que estas dos cosas... Que estas dos cosas te dicen cosas distintas. Acá hay una minimización. Esta es una de esas. Es una de esas. La mínima. Pero estas son muchas. Hay muchas funciones de costos posibles. Dentro de todas esas hay una, que es la que nos importa, la del mínimo costo, que representa que la empresa hace una decisión óptima, que hace una eficiencia. Para el costo marginal falta lo de la derivada. Claramente, sí, claramente. Es la app. Esta app como que no le gusta mucho PowerPoint y siempre borra cosas. Pero esta app es genial porque uno puede hacer esto, ¿cierto? Y escribir, y mover, y grabar. Y esta app la pago, chiquillos, por ustedes. Una vez al año me sale 60 lucas. La pago para hacer clases. Es de suscripción. Pero creo que es la mejor app para hacer clases. Así que... Básicamente esta función es la misma función que traemos. Esta función de acá, claro, es que tiene nombre. es la que tiene nombre, es la que quiero trabajar. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que hicimos nosotros, recién, nuestra función de costo total en función de Q, ¿a cuánto llegamos? Era 1,058 por Q. 1,058 por Q. Entonces, a esa yo le puedo sacar el costo medio. ¿Cuál sería el costo medio en ese ejemplo? Tendría que dividir mi costo total con respecto a Q. Entonces acá nos daría 1,058. Quiere decir que en promedio, cada fotocopia nos sale 1,058 pesos. Eso es lo que nos dice esa función en particular. Y el costo marginal, en este caso, nos da también 1,058. Nos dice que, y por cada unidad adicional de fotocopia que saque, cada fotocopia adicional va a costarnos también 1,058. En este caso nos dan iguales, pero es por algo bien particular, porque los rendimientos son constantes a escala. Nos dan iguales porque los rendimientos son constantes a escala. Si los rendimientos no hubieran sido constantes a escala, no nos darían igual. ¿Esto es independiente de la función qué? ¿De la función qué? Sí, pues, esto no es tanto con la función, con el tipo de función, sino con los rendimientos. Tú puedes tener una Cobb-Douglas con rendimientos crecientes y ya no te van a dar iguales. Puedes tener una Cobb-Douglas con rendimientos decrecientes y ya no te van a dar iguales. Es más, los costos medio marginales te dicen los rendimientos a escala de la función. Entonces, si el costo medio marginal me dan iguales, quiere decir que los rendimientos son constantes. Si el costo marginal me da decreciente, significa que con cada unidad adicional que produzca, mis costos van cayendo. Entonces, ¿qué tipo de rendimientos debería tener? ¿Rendimientos a la escala crecientes o decrecientes? No, crecientes. Porque si tengo rendimientos crecientes, quiere decir que para producir más necesito menos, no tantos factores. Con el doble produzco más del doble. Por lo tanto, me cuesta menos que el doble. Entonces, rendimientos a escala crecientes te da costos decrecientes. O también eso se llama economías de escala. Y con rendimientos a escala decrecientes, nos da entonces costos crecientes. Mi costo marginal debería tener una pendiente creciente. Costo creciente. Y eso se llama tener una deseconomía de escala.
costo marginal es mayor al costo medio de este saldo. No, la pendiente es el costo marginal. Pero, para que el costo medio crezca, el costo marginal tiene que ser mayor. Así que tienes razón igual. Pero no es por eso. Pero tienes razón.